Hola, Jones. En esta ocasión vamos a ver la transformación de una exponencial logaritmo o un logaritmo exponencial. Bueno, en realidad ya lo expliqué, pero lo voy a hacer de nuevo. Es que en realidad, cuando yo tengo una igualdad que involucra un logaritmo, yo lo puedo reescribir o convertir en una igualdad que tiene una exponencial. Entonces, aquí hice un par de comentarios de cómo pasar de un logaritmo a una exponencial o cómo pasar de una exponencial a un logaritmo. Claro, entiéndase que son igualdades. Entonces les decía que si yo tengo un logaritmo, yo lo que hago es, voy a partir de la base, tiro una flecha al lado derecho y luego tiro una flecha al valor de la x. ¿Cuál es la intención? La intención es formar una exponencial partiendo de la base, elevándolo a lo que está al lado derecho e igualándolo a lo que está aquí adentro, que es la x. De igual forma, si yo tengo una exponencial, lo que hago es tirar flecha en este sentido, de tal forma que formaría un logaritmo de base A evaluado en Z y lo igualo a la X. Entonces, esto que está aquí básicamente es una forma de resumir esta fórmula de acá. Y les decía también que cuando uno convierte, las bases del logaritmo y la exponencial se mantienen iguales. Y una de las utilidades es resolver una ecuación, es decir, despejar la incógnita X de una igualdad. Entonces, ahora sí, vamos a resolver, ¿cómo se llama? La, las distintas ecuaciones. Si yo quiero despejar la X de cualquiera de estas situaciones, veamos cómo se podría resolver. Dice así, yo tengo en este caso logaritmo de 2x igual a 3. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Como la X está aquí adentro, yo necesito de alguna forma cómo acomodarla para que la X me quede, para sacar esa X de ahí. Una forma de yo poder sacar esa X es aplicando una transformación de la que acabamos de ver. ¿Cómo? ¿Cómo le aplico una transformación? Ok. Recuerde que el logaritmo, la base es e. Entonces, voy a agarrar la base, que es e, lo leo a la 3 y lo que me dé lo igual a lo que está dentro. Es decir, si yo aplico la fórmula de la transformación, voy a poner aquí, voy a especificar que esto es una transformación de logaritmo exponencial, ¿verdad? Logaritmo exponencial. Si yo aplico esa fórmula, quedaría la base, que es 3, perdón, que es e, lo leo a la 3 y lo igualo a 2x. Claro, aquí queda bastante bonito porque ahora este 2 pasa a dividir y cuando yo paso a dividir el 2, entonces ya tendría la respuesta. ¿Quién es la respuesta? Que la x es e a la 3 sobre 2. Si uno quisiera poner una respuesta, tú sabes que cuando uno está resolviendo una ecuación, uno utiliza la palabra S y entre llaves pone la solución. Para los que no saben, la letra S significa, la letra S es lo que se llama como conjunto solución. Entonces, es el conjunto de las soluciones de esa ecuación. ¿Ok? Entonces, vea cómo aplicando la fórmula me quedó una igualdad que hace que la X simplemente es pasar a dividir un numerito y ya tengo la primera solución. Este es un ejemplo de cómo resuelve una ecuación logarítmica aplicando la fórmula de transformación de un log a una exponencial. ¿Ok? Eso es una situación. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, 2 a la X igual a 25. Te dicen, bueno, tenemos acá 2 a la X igual a 25. Ok. De alguna forma, yo debería ver cómo hago para que me quede una X solita, despejar la X. Entonces, aquí lo que yo haría es
plantear un logaritmo de acá a acá y luego de acá a acá. Quiere decir que me queda logaritmo de base 2 de 25 y esto le igualo a la X. De hecho, ya me da la respuesta. Con solo que yo aplique la transformación, ya llegué a la respuesta. Entonces, estamos aplicando aquí una transformación de una exponencial a una logaritmo. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la respuesta ante esta segunda situación sería solución, el conjunto que contiene al logaritmo de base 2 de 25. Alguien puede decir, profe, pero eso no se simplifica en la cálculo. Bueno, si yo le ingreso a una calculadora, logaritmo de base 2 de 25, eso lo que me da es un número con decimales. O sea, me da una aproximación. Y recuerde que yo acostumbro a poner la respuesta exacta. Si esa respuesta me da un número entero, pongo el número entero. Pero ya me fijé que en la calculadora esto lo que me da es una aproximación. Así que mejor me quedo con esa solución en forma exacta. Y tercer ejemplo, vamos a ver un tercer ejemplo. Logaritmo de base X de 5 igual a 2. Entonces, usted tiene esto. Logaritmo de base X de 5 igual a 2. Igual, queremos despejar la X. Lo que pasa es que la X hay que despejarla con formulitas, ¿verdad? Ok. ¿Cómo encuentro esa X? Yo lo que haría es simplemente aplicarle la transformación a una exponencial. ¿Y cómo se transforma a una exponencial? En este caso, voy a poner esto aquí abajo. Me parece que, de hecho, yo casi no acostumbro escribir en la primera línea. Siempre dejo un espacio ahí. Es una cuestión meramente mía a la hora de escribirlo, ¿verdad? Que no acostumbro a escribir de la página 1, del primer renglón. Ahí, si yo aplico la transformación, sería la base elevado al lado derecho y lo igualas a esto de acá. Es decir, queda X elevado a la 2 igualado a 5. Pero eso me quedó una cuadrática. Bueno, nada que no se puede resolver. Si yo quiero resolver esa cuadrática, recuerde que la cuadrática se igualan a 0. Y entonces lo que hacemos es en nuestra calculadora resolver esta ecuación cuadrática donde el A vale 1, el B vale 0 y el C vale -5. Bueno, si usted utiliza la calculadora, la calculadora le da dos soluciones. Una solución es menos raíz de 5 y la otra solución es raíz de 5 positivo. Mira, profe, da dos soluciones. Las dos son respuestas. Le voy a decir cuál es la respuesta. La respuesta es solamente el raíz de 5. ¿Por qué solo se pone raíz de 5? Mira, es que el profesor no está viendo bien la respuesta. No, es que yo ya sé que en este caso solo sirven las soluciones positivas. ¿Y cómo hago yo para saber que solo soluciones positivas? Muy sencillo. Presten atención al siguiente. Recuerde que toda base es positiva. Toda base es positiva. Y como yo sé que la base, en este caso, es la X, si la base es la X, entonces solo puede tomar valores positivos. Así que el valor de X negativo se tiene que descartar. Entonces, este sí, este no, se descarta porque automáticamente es una base. En este caso, la base solo puede ser números
positivos. Por lo tanto, la respuesta es raíz de 5. Entonces, ahí tenemos tres ejemplos o tres situaciones donde se recurrió a la transformación log a una exponencial. ¿Ok? Entonces, ahí teníamos esa seguidilla de ejemplos. Otro ejemplo que me gusta explicar es algo similar que hice con la función exponencial. Si ustedes se acuerdan, ¿cuál fue el primer ejercicio de la clase de hoy? El primer ejercicio de la clase de hoy fue encontrar el criterio de una función exponencial a partir de la gráfica. Voy a hacer un ejemplo análogo con la logarítmica. Yo lo que quiero es, chicos, encuéntreme cuál es el criterio de la función g. La función g es un logaritmo de base a de x. Entonces, el chiste es encontrar la base, en este caso el valor de a. Lo que pasa es que la gráfica, ¿para qué me sirve? Ahora usted puede decir, profe, yo, esta gráfica no pasa por el punto, que por cierto, esto es una logarítmica elemental, no es transformada, es elemental. Este logaritmo es elemental. Si es un logaritmo elemental, sabemos que tiene que pasar por el punto 1,0. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, aunque esto es un punto, estos puntos no me sirven mucho. Por eso es que la gráfica tiene que darle un punto distinto al punto 1,0, porque este punto no me ayuda mucho a la hora de encontrar la base. Entonces, aquí claramente me están dando un punto que es 1/2, -1. Bueno, ¿de qué me sirve ese punto para poder encontrar el criterio? Esa es la base. Veamos la solución. Voy a hacer aquí abajito. Solución. La idea es hallar la base A. Idea es hallar, en este caso, la base A del criterio y igual al logaritmo de base A de x. Para eso, yo tengo un punto, o al menos conozco un punto, porque la gráfica puede tener tiene infinitos puntos, pero yo sé que tengo el punto 1/2, -1. Y entonces, creo que no es difícil notar que básicamente me están dando un valor de x y su respectiva y. Entonces, si lo que hacemos es sustituir en el criterio, entonces básicamente es decir, la y la cambio por -1, el logaritmo se mantiene igual, la base se mantiene igual y queda 1/2. Pero no se preocupa, uno dice, pucha, ¿y ahora cómo encuentro la A? Está como que no aparece directo. No aparece directo como tal despeje, pero entonces es ahí donde recurro a la fórmula esa de transformación. Porque si yo recurro a esas fórmulas de transformación, me doy cuenta que yo agarro la base, lo elevo a lo que está al lado derecho y lo igualo a lo que está aquí adentro. Es decir, quedaría a elevado a la -1 le igualo a 1/2. Recuerde que a la -1 es 1 sobre a, es una fórmula de potencia, 1 sobre a. Y uno dice, profesor, ¿qué pasa si yo tengo una fracción igual a otra fracción? Recuerde que cuando tengo una fracción igual a otra fracción, se multiplican en x. Entonces multiplicamos en cruz de tal forma que 1 por 2 me da 2, A por 1 me da A. Quiere decir que la A vale 2. Entonces, aquí nada más aclarar que aquí aplicamos una transformación de tipo log
a exponencial. Y entonces, si la base vale 2, ¿cuál es la respuesta? La respuesta acá es que el criterio, en este caso el criterio era el logaritmo. ¿Y cómo se llama la función? La función se llama g. En este caso, el criterio sería g igual al logaritmo de base 2 evaluado en la variable x. Esa sería la respuesta. Claro, este ejemplo no lo pude explicar al inicio del tema porque no había explicado esta formulita de transformación. Pero ahora que ya saben esa fórmula, entonces, este ejemplo, recurrimos a ese esquema de la transformación logaritmo o exponencial o viceversa.